República también para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el resto del mundo. Un análisis de la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en los diversos y variados canales de comunicación. Y empezamos como siempre con la portada, lo que fue ayer la presencia del presidente Pedro Castillo en Perú, que llamó al Congreso a un pacto de no agresión. Lo destaca la portada del diario de la República, que como ustedes saben, y aquí lo hemos destacado, evidentemente ha estado en plena campaña para que se bajen, para destituir al presidente. El titular principal, quedémonos todos. Esto es lo que efectivamente planteó el presidente, que ha dejado de usar su sombrero, y además dijo Castillo que iba a anunciar el adelanto de elecciones, pero bueno, después de lo ocurrido, del mensaje, evidentemente todo cambió, o al parecer se bajan los ánimos, se distienden las conversaciones, las amenazas, etcétera, etcétera. Y en la parte inferior, lo lamentable, lo terrible que ya ocurre normalmente, digo normalmente entre comillas, en nuestros países. Otro deslave ahora en Perú. El instante de la tragedia en Retamas, La Libertad. Ayer fue evidentemente de gran conmoción mundial. Los videos que circularon de este deslave impresionante, que además a pleno sol, con todo el cielo abierto, se notó, se vio, y además arrasó alrededor de 60 casas. Todavía no hay un informe oficial de las víctimas, porque efectivamente no se sabe cuántas personas estaban en ese lugar a la hora del deslave. Lamentablemente la tragedia de Brasil, Ecuador y Perú pone de luto a nuestra región, y hay que destacarlo porque efectivamente también da cuenta de la poca planificación y de la poca prevención que hay para construir viviendas en estas zonas. Además se veía que eran construcciones altas, en zonas altas también de la sierra. Esto lo tenemos en información de seguimiento en los espacios informativos también de Telesur. Pasamos como siempre a la portada de Últimas Noticias de Caracas, que nos destaca en sus portadas y en sus titulares la información más importante del día. En este día miércoles 16 de marzo, nueva fase de diálogo incorpora a más sectores. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que el reformateo implica la realización de un diálogo inclusivo. ¿Qué más dijo él? El presidente de la Asamblea Nacional explicó que la nueva etapa contempla la inclusión de medios culturales, jóvenes, pescadores, sectores económicos, trabajadores, empresariales, la llamada sociedad civil, los medios académicos y los estudiantes, entre otros. Esto es muy importante en la profundización de la democracia, en la distensión, evidentemente también de lo que ocurre en ese país a partir de la actuación de sectores que no podemos llamar democráticos, sino más bien al servicio de la gran potencia estadounidense. Y acá una noticia de interés. Por supuesto, casos de COVID están en su nivel más bajo. En la actualidad, la cifra de contagios en Venezuela es de 5 por cada 100.000 habitantes, informó el presidente Nicolás Maduro durante un balance de los 2 años de la declaración de la cuarentena, que efectivamente ustedes recordarán, en estos días, tanto en Venezuela, por ejemplo, en Ecuador y en otros países, se declaró el confinamiento inmediato y la cuarentena para, de alguna manera, evitar el contagio masivo que ya se notaba que se iba incrementando. Después ya hemos vivido 2 años prácticamente de esta situación, y a los 2 años parecería que esto toma otro rumbo. Ojalá así sea. Pasamos al diario de Manabí, el diario ecuatoriano de la provincia de Manabí. El titular principal resume lo que fue la actuación del presidente Guillermo Lasso el día de ayer. Objetó la ley del aborto en casos de violación, así hay que decirlo, no es un aborto generalizado, y también va a vetar el incremento del sueldo a los profesores. Esto sorprende porque en campaña electoral, y si podemos poner, hay un video que circula en redes sociales, cuando en campaña electoral el señor Guillermo Lasso Mendoza, candidato, dijo que había que liberar a los maestros detenidos en las manifestaciones y que además en su gobierno se incrementaría el sueldo de los profesores, de los maestros. Ahora que tiene la ley en sus manos, dice que no hay plata para incrementar, pero ojo,
No hay plata cuando el precio del petróleo, Ecuador, país petrolero y de exportación principal del petróleo, está por encima de los $100. Y algunos, incluso analistas, calculan que eso significarán 1.500 millones más de ingresos para el erario nacional. Pero no, él prefiere tener la plata en Suiza, guardar las reservas monetarias en otro país, en otros bancos, para que ganen su platica y no darles un incremento a los profesores. Por lo tanto, lo que dice el diario de Manaví, el presidente vetó la ley del aborto y le hizo 61 observaciones y también aseguró que el aumento salarial de los maestros no tiene financiamiento, pero en cambio sí tiene financiamiento para otras cosas. Y ojo, que una de las cosas que destaca en su objeción a la ley del aborto es dice que las personas somos iguales ante la ley y por lo tanto no se puede distinguir abortos de 16 semanas o de 18 semanas según la edad. Y uno se preguntaría, ¿somos iguales ante la ley quienes somos mayores de edad frente a quienes son menores de edad? ¿Son iguales ante la ley quienes sufren discapacidad y otras personas, digamos, entre comillas, normales? Esto puede sentirse y debe definirse como igualdad ante la ley. Eso no es posible. Y hay un avance importante en el mundo para diferenciar frente a la ley lo que son menores de edad, los que son mayores de edad, las personas que sufren discapacidad o que por supuesto no pueden ser frente a la ley iguales quienes han sufrido una violación. Pero bueno, evidentemente esto abrió ya el debate, ya fue tendencia ayer en redes sociales y las organizaciones feministas de defensa de los derechos humanos ya han hecho su parte en el debate alrededor del tema. Y en la parte central, Barcelona debe contentarse con la Sudamericana. Ayer perdió el partido de clasificación y lamentablemente el equipo más popular del Ecuador sufrió una derrota vía penales. Y el Mercurio de Chile ya da cuenta de lo que está pasando en la gestión de Gabriel Boric a propósito de lo que ocurrió ayer con el viaje de la ministra Siches a la Araucanía, que se desató, dice el Mercurio, la primera crisis para el gobierno. No hay crisis en el gobierno, lo que pasa es que hay una situación muy concreta. Hubo una emboscada, un auto incendiado, disparos, frustra la visita a la comunidad de Temucuicuy. Ahí están las imágenes, ahí está la información, pero crisis para el gobierno, pues no parece. ¿Por qué? Además, la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, sostuvo, hay muchos que probablemente no quieran el diálogo. Sin embargo, nuestro itinerario va a continuar. Entonces, ¿dónde se compadece el titular del Mercurio con lo que dice la vocera de la Casa de Gobierno de Chile, Camila Vallejo? En cambio, la diputada Carol Carriola afirmó, no hay que pecar de confiados. Acá hubo evidentemente situaciones que no se previeron. Poner en riesgo a un equipo ministerial es una situación bastante compleja. El incidente reabrió la discusión sobre la continuidad del estado de excepción, que efectivamente eso han planteado, no podría continuar. Y en la parte inferior, la Convención Constitucional aprobó un artículo que asegura el aborto libre y lo despacha a la propuesta de la nueva Constitución, que esto es muy importante. No se olviden que además ayer el Congreso de Guatemala archivó el proyecto de ley, la ley que prohibía el aborto. Están en debate también en esa situación. ¿Qué pasó en cambio en Chile? El Pleno votó en particular normas sobre derechos reproductivos con 108 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones. Convencionales visaron el texto que plantea que el Estado debe garantizar las condiciones para una interrupción voluntaria del embarazo. Un importante avance en la búsqueda de garantizar derechos para las mujeres. 108 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones es lo que ocurrió ayer en la Convención Constitucional chilena. Y esto hay que tenerlo presente. Vamos a la portada de Diario Granma de Cuba. Un mundo mejor en lo real y lo virtual es posible, construyámoslo. Es un diálogo que sostuvieron dirigentes y el presidente Miguel Díaz-Canel también a propósito de la celebración del Día del Periodista y por supuesto a propósito también del aniversario de los 130 años del periódico Patria, fundado por el prócer cubano José Martí. El titular da cuenta de esa necesidad y de ese enfoque necesario en la gestión y también en la tarea profesional y política de los periodistas y de los medios de comunicación. En la parte inferior, obviamente, la ONU y Cuba señalan crímenes de Estados Unidos a propósito de todo lo que sigue pasando en el mundo, a propósito también de una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Pasamos a otras portadas y aquí el país de España, que se mantiene la misma matriz informativa para destacar la figura del señor Zelensky, que se le ve ahí en la foto, el señor de Ucrania, que por ejemplo no han dicho nada de esas declaraciones de periodistas y medios de comunicación ucranianos que ordenan asesinar a niños rusos. De eso no veo en ninguna de las portadas. En cambio, ¿qué plantea el país? 3 líderes de la Unión Europea desafían el cerco de Kiev para ver a Zelensky. Ahí están, qué desafío tan grande. ¿A quién enfrentaron? ¿A quién rompieron el cerco? A nadie. Pasaron, ahí están los primeros ministros polaco, checo y esloveno dan su apoyo al líder ucraniano. Para eso están las portadas, para legitimar al señor Zelensky, que evidentemente tiene parte enorme, gran responsabilidad en lo que ocurre en el conflicto armado en Ucrania con Rusia, por supuesto que sí. Y aquí, derecha, el presidente Pedro Sánchez ofrece un pacto de Estado a Feijóo para afrontar la guerra. El gobierno despliega una negociación en España y en la Unión Europea. Pero abajo, lo que no se dice es Unidas Podemos rechaza el aumento del gasto militar que plantea el presidente. Efectivamente, quieren, a propósito del conflicto armado, incrementar el gasto militar. ¿Para qué? Para darle más plata a las empresas transnacionales de armamento y de material bélico, que eso es lo que tenían atascado porque no había conflictos. Por supuesto, hay uno por ahí del que nadie habla, el conflicto en Yemen, de la masacre en Yemen producida por Arabia Saudita, por supuesto. Vamos con los portales informativos, empezando por nuestra casa informativa Telesur. Canciller ruso indica que se está cerca de lograr un acuerdo con Ucrania, noticia de última hora, eso ocurrió hace pocos minutos, 1 hora o 2 horas, si no estoy mal. Y efectivamente Rusia y Ucrania mantienen negociaciones para lograr un acuerdo que lleve el caso de la operación militar especial de Moscú en este país, en Ucrania, en el este ucraniano, para lograr la paz. No sé si la reconciliación, pero está planteado ahí. Y acá, el presidente Zelensky evalúa de más realistas las negociaciones con Rusia. Poco a poco parecería que se abre una luz al fondo del túnel, se amplía la luz al fondo del túnel para buscar una solución a este tema. Y por supuesto, dolorosamente también tenemos que informar, asesinaron a otro periodista mexicano, Armando Linares, en Michoacán. Ya, si no me equivoco, son 8 los periodistas asesinados. Si me corrigen, estaría bien. Y el presidente peruano viaja a la zona afectada por el deslizamiento de tierra, que es lo que informamos en la portada del diario La República de Perú. Pasamos a Nodal, noticias de América Latina y el Caribe. En Bolivia se valora la intención de Chile de restablecer relaciones, pero considera irrenunciable la reivindicación marítima. Esto se lo ha planteado, se lo ha discutido, no sé quién es el personaje que aparece en la fotografía y por supuesto es un tema de amplio debate también en Bolivia como en Chile en cuanto a las relaciones entre los dos países. En cambio acá, en Paraguay, lo que no va a ser noticias porque se trata del gobierno del señor Abdo Benítez, segundo día de movilizaciones contra el aumento de combustibles en Paraguay. La prensa callada cuando se trata de Paraguay, de los gobiernos neoliberales, están callados. Aquí en Telesur lo informamos todo. No importa el signo político, hay que informar para que la gente entienda lo que pasa en su país. En Chile, Boric califica de inaceptable que ceremonia de investidura presidencial se retrasara por el rey de España, porque no llegaba a tiempo. Esto es entre las, entre comillas, anécdotas de la posesión de Gabriel Boric. Y en Colombia, otra vez asesinan a otro líder social y ya son 40 en lo que va del año. Usted tiene toda la información de lo que pasa en América Latina también en Telesur, en Nodal, espacios informativos distintos a los medios corporativos de América Latina. Sputnik, Lavrov, la situación actual es histórica, hay una batalla por cómo será el orden mundial. Al principio había mucho escepticismo alrededor de que si este conflicto podía cambiar el orden mundial y ahora casi todos los analistas serios, responsables, estudiosos, científicos del análisis social evidentemente creen que efectivamente hay un nuevo orden mundial en gestación y al menos ya se instala un nuevo modo de convivencia en el planeta. Y esto lo destaca Lavrov. En cambio, acá más información en Sputnik, que está censurado en Europa. Rusia considera el Consejo de Europa de herramienta de propaganda de la OTAN.
Elon Musk y el líder de Chechenia se enzarzan en una pelea en Twitter con un final inesperado, que fue la tendencia global de esta disputa de Elon Musk y el líder de Chechenia a propósito de, efectivamente, puntos de vista contrarios sobre lo que pasa en el mundo. Y Estados Unidos y sus intentos por destruir las alianzas de Rusia con América Latina, un enfoque que está planteado aquí para el análisis y para la lectura de ustedes, si es que efectivamente lo desean así. Vamos cerrando con la agencia AP. Rusia aumenta su ofensiva mientras Ucrania pide más ayuda. Y lo último, el señor Boris Johnson: Ucrania no entrará a la OTAN pronto. Así lo dijo el primer ministro de Gran Bretaña, que estaba muy entusiasmado en ayudar a Ucrania, pero ya se dio cuenta de todo lo que implica el ingreso de Ucrania en la OTAN, organización que ya decíamos ayer, no tiene ningún sentido a estas alturas de la historia, no solamente de Europa y del mundo. Y, por supuesto, la noticia que también se ha destacado es que el señor Joe Biden, presidente de Estados Unidos, visitará Europa para charlas sobre Ucrania. Más charlas, lo que hay que tomar es decisiones urgentes y dejar de lado lo que tiene que hacerse ahí por parte de los estados soberanos. Vamos a nuestra primera pausa, enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.